أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. En las últimas aleyas de la Suratul Hajj, Allah nos indica el camino de una forma clara y a todos los niveles. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu, oh vosotros que creéis, Ya ayyuhalladhina amanu, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Allah empieza diciendo: Ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu. Empieza citando dos elementos esenciales del salat, el ruku' y el sujud. Además eran dos elementos que fueron añadidos, no existían al principio. El salat al principio no era como nosotros lo conocemos, se fueron añadiendo cosas y las últimas que se añadieron fueron el ruku' y el sujud. Ambos, ruku' es la inclinación y el sujud es la postración, ambos ponen de manifiesto nuestra sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam dijo: el momento en el que el siervo está más cerca de su Señor es en el sujud, en la postración. El momento en el que el siervo está más cerca de su Señor es en la postración. Y hay un hadith que relata Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiyallahu anhu, que era uno de la gente de Sufa y que era uno de los que servían al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Pasaba las noches cerca de él y le llevaba el agua para que hiciera wudú y para que la utilizara para hacer sus necesidades. Y en un momento dado, sallallahu alaihi wasallam le dijo: pídeme algo. Y él le dijo: quiero estar contigo en el jardín. Quiero estar en tu compañía en el jardín. Y sallallahu alaihi wasallam le dijo: y otra cosa, dice: no, eso es. Entonces sallallahu alaihi wasallam le dijo: a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Ayúdame para ti mismo con muchos sujud, con muchas postraciones. Para hacer muchas postraciones hay que hacer muchos rak'at. Entonces, en esa primera parte, Allah nos llama la atención sobre la importancia del salat, del ruku' y del sujud. Y luego dice: Ya ayyuhalladhina amanu, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Y luego dice: y adorad a vuestro Señor. Es decir, y daos cuenta de que eso es para adorar a vuestro Señor. De que ese acto de sumisión que se expresa de una forma física en la inclinación y en la postración posteriormente, es para adorar a nuestro Señor. Y adorar es la forma que Allah ha establecido para que lo conozcamos. Adorar el ibada tiene que ver, de ahí viene la palabra abd. Nosotros somos esclavos, siervos de Allah. Y Allah ha establecido, nos ha regalado que por medio de inclinarnos ante Él y de postrarnos ante Él, podemos conocerlo. De que a través de adorarlo podemos conocerlo. Primero reconocerlo y al mismo tiempo eso implica
conocerlo. Y tenemos que saber que adoramos a un Señor que no está lejos y no está ausente. Allah dice en el Corán que Él está más cerca de nosotros que la vena yugular. Es decir, Allah está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Allah subhanahu wa ta'ala está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Y Allah dice en el Corán, le dice sallallahu alaihi wasallam que diga, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. Y si mis siervos te preguntan por mí, yo estoy cerca. أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِي إِلَى دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, y si mis siervos te preguntan por mí, yo estoy cerca. Respondo a la súplica del que me pide cuando me pide. Respondo a la súplica del que me pide cuando me pide a mí, no otra cosa. Y nosotros, en muchas ocasiones, y Allah sabe más, no somos conscientes de que cuando le pedimos a Allah, pudiera ser que no le estuviéramos pidiendo a Él. Y no somos conscientes de que más allá de que le pidamos cosas a Allah, Allah lo que quiere es que lo queramos a Él. Por eso nosotros nos llamamos muridun. Murid significa aquel que quiere, aquel que tiene voluntad. Y la voluntad que tiene es la voluntad de conocer a su Señor. Y Allah quiere de nosotros que lo queramos a Él. Y cuando nosotros lo queremos a Él, Él nos quiere a nosotros. De hecho, Él nos quiere a nosotros, nos ha querido a nosotros antes de que nosotros lo pudiéramos querer a Él. En las aleyas que estoy comentando, hay un momento dado en el que Allah dice, Huwa estabakum, Él os ha elegido. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Y no ha puesto en el din ninguna dificultad, nada difícil. De manera que Allah no está lejos, está cerca y no está ausente. Y Allah lo que quiere de nosotros es que lo llamemos con sinceridad. Sheikh Mohammed bin al-Habib, hoy, no sé si, creo que lo hemos cantado hoy, al menos durante el Hadra. Dice en la casida que empieza diciendo Ya man yurid hadrat al-iyani, o aquel que quiere la presencia de ver. En un momento dado dice Subhanahu Habib, Ya fawza man qad ghada yushahid rabban atufan haliman dani yaqbalu man ata faqiran قد تاب من حاله الظلمان فالتوبة العبد تصطفيه لحضرة الحب والتداني. Dice Muhammad Habib, dice, o aquel ya fausa man qad ghada yushahid, o qué triunfo de aquel que ha pasado a contemplar a un Señor Rabban Atufan, un Señor que tiernamente misericordioso, Haliman, benevolente, que pasa por alto los errores, que no castiga pudiendo castigar, Dani, cercano. Ya fawza man qad yushahid Rabban Atufan Haliman Dani. Ya fawza man qad yushahid Rabban Atufan Haliman Dani. Yaqbalu man qad ata faqiran, acepta aquel que viene faqiran, es decir, reconociendo su pobreza, su necesidad de Allah. Otro de los nombres con los que nosotros, los que estamos en el camino espiritual, en el camino del sufismo, nos llamamos, es fuqara. El faqir es aquel que ha entendido, que ha comprendido que su necesidad es Allah, que lo único que necesita es a Allah, y que todas las necesidades que él cree que necesita, en realidad esconden una necesidad de Allah detrás de ellas. Todo aquello que creemos que necesitamos, en realidad
esconde nuestra necesidad de Allah. Igual que todo aquello que queremos, que tememos, en realidad esconde un temor de Allah, un temor de la muerte y un temor de Allah subhanahu wa ta'ala. يقبل من قد أتى فقيرا. Allah acepta a aquel que va a él asumiendo, reconociendo, entendiendo que lo necesita, que lo único que necesita es Allah subhanahu wa ta'ala. قد تاب من حاله ظلمانه. Y que se ha vuelto, que ha hecho tauba de su estado de oscuridad. قد تاب من حاله ظلمانه. El estado de oscuridad tiene que ver con ese ídolo que inevitablemente hemos ido construyendo con el paso del tiempo y que es nuestro nafs. El nafs es lo que se interpone entre Allah subhanahu wa ta'ala y nosotros, nuestro ruh, nuestro espíritu. Eso que hemos ido construyendo, eso a lo que tenemos un apego absoluto, eso que muchas veces incluso confundimos con Allah. Y cuando le pedimos a Allah, y cuando adoramos a Allah, muchas veces no sabemos a quién estamos pidiendo ni a quién estamos adorando, porque lo confundimos con algo que procede de nosotros mismos, con nuestros deseos, no solo los apetitos, sino nuestros deseos. Hay gente entre los fukará, entre la gente del camino, que están enfermos de afán de protagonismo y que no pueden vivir sin eso y que son incapaces de quitárselo de encima. Y que Allah nos proteja a todos y a cada uno de eso, porque el que está hablando no se considera por encima de ello, ni mucho menos. No estoy hablando de otros, ni estoy señalando a nadie, estoy hablando en general y estoy hablando de algo que es una realidad, sobre todo en esta época. Los sufis, muchos de los sufis, de los que se llaman sufis, y que incluso han empezado el camino con sinceridad, están en otra cosa. No buscan a Allah realmente, no adoran a Allah, o no se dan cuenta. No se dan cuenta de que no adoran a Allah, de que están preocupados con ellos mismos. Y es una lucha que no acaba. Y todos están esperando los karamat, los waridat, las cosas bonitas y que vienen del no visto y que bien, y las luces. Pero las luces empiezan por lo que Allah ha dicho. Irka'u, wasjudu, wa'budu rabbakum. Y luego añade, wa'f'alul khayra la'allakum tuflihun. Y haced el bien para que así podáis tener éxito. Y luego añade Allah, وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. Y eso tiene dos significados, dos caras que van juntas. Y luchad, esforzaos por Allah, por la faz de Allah, por querer a Allah, por obtener cercanía y conocimiento de Allah. Y luego es combatir, luchar en el camino de Allah. Y sabiendo además que, como bien dijo sallallahu alaihi wasallam, el yihad al-akbar es mujahadatun nafs, pero luchar contra nosotros mismos, la lucha contra el nafs, puede que muchas veces, y Allah sabe más, puede que muchas veces no lo estemos entendiendo bien, porque es algo muy profundo, y es algo radical, y es algo que acaba con todo, y es algo que es lo más difícil de todo. El yihad físico, lo que hacían los sahaba, y la parte que nos corresponde a nosotros de eso es la lucha por establecer el din, el reconocer a una autoridad, entregarle el zakat a esa autoridad, formar comunidades en base a eso y luchar con nuestras riquezas y nuestras personas para establecer el din, que no tiene nada que ver con lo que hubo una época en la que algunos de nosotros confundíamos el ir fisabilillah con ir por ahí por Europa a fumar puros, a ligar con las camareras. Francamente, pasaba eso. Y recuerdo que en aquella época Sheikh Abdul Qadir nos dijo,
si vosotros os dedicáis a establecer el din y a extender el din en el camino de Allah, no tengáis la menor duda de que Allah se ocupará de vuestras necesidades. Pero al menos yo, no lo hicimos. Es como si cuando oíamos las cosas que el Sheikh nos decía, pero las creíamos, pero luego se nos olvidaba y confundíamos las cosas. El yihad de los sahaba era que salían de sus casas, abandonaban sus propiedades y sus familias, y por supuesto que intentaban dejarlas en buenas condiciones, no como se hacía en ciertos tiempos. No. Y salían de sus casas a luchar físicamente en el camino de Allah y no sabían si iban a volver. Muchos de ellos no volvían, morían. Eso es yihad. Y luego está el yihad por el conocimiento de Allah. Allah dice en el Corán, dice, الذين جاهدوا فينا, no me quiero equivocar, الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Aquellos que se esfuerzan por nosotros, es decir, aquellos que nos buscan, que se esfuerzan por nosotros. Allah habla de esfuerzo. Esfuerzo significa algo que te cuesta hacerlo. O sea, el dhikr que hacemos aquí es fácil, porque venimos todos, nos reunimos, recordamos a Allah, recitamos el wir que está lleno de secretos, cantamos el diwan de Sheikh Muhammad al-Habib, donde está todo el sufismo, incluso yo diría que todo el din, y luego hacemos el hadra, que como explicó Sheikh Abi Kader radiallahu anhu en una ocasión, al decir el nombre de Hay, Allah, o al hacer hadra significa presencia, y dijo que presencia es la presencia de Allah, porque en el hadra podemos obtener un atisbo de la presencia de Allah, porque Allah está siempre presente. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, porque estamos ocupados con lo que nos vela de Él, que somos nosotros mismos. Por eso es tan importante luchar contra el nafs, pero la lucha contra el nafs es una lucha radical, en la que no tiene que quedar nada de él, en la que no hay que dejar nada, en la que hay que ir a pecho descubierto, sin importarnos perder la estima en la que la gente nos pueda tener, sin importarnos perder nuestro buen nombre, nuestra buena fama, la consideración. No es la gente la que nos va a juzgar, no es a la gente hacia donde vamos, es hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Al que hay que complacer es Allah, subhanahu wa ta'ala. Entonces, hay que esforzarse. Miremos el ejemplo de los sahaba, del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y de los sahaba sallallahu alaihi wasallam, cuando se levantaba en el seno de la noche y hacía rakat, hacía oración, hasta que sus nobles pies se entumecían, se le dormían. Eso es esforzarse. Y cuando Aisha le dijo, ¿por qué haces eso, mensajero de Allah, cuando Allah te ha perdonado lo que pudieras haber cometido en el pasado y lo que pudieras cometer en el futuro? Él dijo la famosa frase que todos conocemos, ¿acaso no he de ser un siervo agradecido? Porque luego dice, y ya termino, dice Sheikh Muhammad al-Habib, وَذِكْرُهُ مَعَ شُهُودِ فَضْلٍ يُحَصِّلُ الْوَرِدَ نُورَانِ. Y recordar a Allah, a la vez que atestiguamos el favor que recibimos de Allah, يُحَصِّلُ الْوَرِدَ النُّورَانِ. Es lo que nos trae el warid, las luces que vienen del no visto, las luces del no visto. Alguien dijo que el wali de Allah llega a ser wali más que por el dhikr de Allah, por ver el favor que Allah le da, que Allah le está dando continuamente. Aquel que vea cómo Allah le está favoreciendo continuamente y que lo recuerde, o sea, que lo tenga presente y agradezca en su corazón a Allah, ese está en el camino de convertirse en un wali de Allah, porque eso es un wali de Allah.
El wali de Allah es aquel que está complacido con Allah. Es aquel en el que se cumple la ley del Corán cuando Allah dice Radiallahu anhum, Allah estará complacido con ellos, wa radu an, y ellos estarán complacidos con Allah. De manera que Allah nos ha elegido, como dice Allah en estas aleyas. Allah nos ha elegido además, alhamdulillah, hace mucho tiempo, y nos sigue eligiendo. Ahora mismo, ¿dónde nos tiene Allah? Nos tiene en 2 comunidades que están intentando aplicar lo que nuestro Sheikh nos transmitió. 2 comunidades que tienen un emir. 2 comunidades en las que el emir recauda el zakat. Y 2 comunidades que intentan establecer el din. Y Allah nos está eligiendo continuamente. Y no ha puesto en el din ninguna dificultad. La ikraha fid din. No hay nada en el din que haya que tragárselo de una forma con coacción. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Ha sido aclarada, está clara la guía recta del extravío. Sabemos, conocemos la guía, tenemos el modelo. Hemos tenido un sheikh que ha dedicado su vida, con todo lo que podamos decir, ha dedicado su vida a decirnos, por ahí se va. Y está todo ahí, está todo pendiente. Hay que hacerlo y hay que transmitirlo a las siguientes generaciones. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين